Bienvenidos a Con Todo y Pensini por Globovisión. Estamos en vivo y directo a través de esta pantalla y estamos en los estudios de Globovisión en la Florida, aquí en Venezuela, no afuera. Bueno, hoy tenemos un programa especial, tenemos al especialista, politólogo John Magdaleno, porque han pasado tantas cosas en los últimos días difíciles de descifrar y la gente está esperando por respuestas. Todavía creo que no se ha sedimentado lo que está pasando para hacer un análisis más profundo. Todavía se tienen que tomar decisiones. Pero John, para nosotros es un placer tenerte aquí y ver qué se puede descifrar de todos estos días. Bueno, lo interesante es que tuvimos unos comicios el domingo. Algunos están contentos, otros no están tan contentos con los resultados. Algunos hablan de abstención, otros hablan de fraude. Hay distintos temas, pero voy a repetir algo que se dijo hoy en el programa de Vladimir Alaúna, que estuvo en Ramos Alup, presidente de Acción Democrática, que dijo que las parlamentarias de 2015 hubo 74.17% de participación, mientras que ahora hubo un 61.17% de participación. Pero mientras la unidad había tenido 7.726.000 votos, 7.700.000, en el 2015 esta vez tuvo 4.852.000 votos, 3 millones menos que en el 2015. Entonces lo que está diciendo, si estos resultados se pueden creer en ellos y son reales, entonces es que hubo una disminución. Lo que dijo Ramos Alup, que dice que es por la alimentación del discurso abstencionista, el temor por estos resultados, las condiciones del temor por un posible fraude sistemático, amenazas y los cambios que se sucedieron a última hora. Es decir, que él cree que sin duda esta incitación a no votar tuvo que haber hecho algún tipo de daño en los resultados, por lo menos para la oposición, que esperaban tener una mayoría en las gobernaciones del país. Cuéntanos un poco cuál es tu primera impresión de lo que está sucediendo. Bueno, muy bien, has preguntado bien, primera impresión, porque para que uno sedimente un análisis tiene que haber recopilado varias fuentes de información. En primer lugar, tiene que analizarse con detalle la data de los resultados electorales. He estado revisando la data, por supuesto, desde el día de ayer, el lunes, y claro, todavía falta examinar la data con más detalle por centros de votación y mesa, y no toda la data ha sido publicada. Segundo, es importante contrastar la data con los estudios de opinión previos. En una encuesta de cobertura nacional que cerró en el mes de septiembre, finales de septiembre, Benebarómetro, lo digo porque fue distribuida públicamente, la brecha en intención de voto a favor de los candidatos de la oposición era de 24 puntos porcentuales. Estamos hablando de poco más de 2 semanas antes de la elección. Por cierto que en ese estudio de Benebarómetro, que cierra a finales del mes de septiembre, se registra una disposición a participar del 56%, es decir, concretamente 56% de los entrevistados dicen que estaban completamente seguros de ir a votar. Y había un 30% adicional que decía que tal vez iría a votar. Usualmente de esta frecuencia va un pedacito pequeño, lo cual explica de dónde sale el 61%. Ahora, Pedro, empecemos por examinar esto en primer término. La abstención en elecciones regionales suele ser alta. El histórico de abstención entre el 89 y el año 2012, lo he dicho en varios programas, la tasa de abstención promedio ha sido 47.73. Si sacamos esa cuenta a las elecciones presidenciales del 98 y el año 2000, la tasa de abstención promedio de todas esas consultas, sacando estas dos que fueron acompañadas de presidenciales, te da 50%. De hecho, se había simulado que con una abstención que rondara el 40%, en el peor de los casos, la oposición iba a llegar a obtener entre 13 y 14. En el peor de los casos, entre 13 y 14 gobernaciones. Así que aquí hay una combinación de factores. En primer término, hay irregularidades severas. Es decir, en primer lugar, no se presenta el cronograma electoral con suficiente antelación, lo cual condiciona la competencia de las fuerzas políticas, especialmente las que no están en el oficialismo, que parten de desventaja. Segundo, en efecto, la no sustitución de candidatos fue un factor importante. La Mesa de la Unidad denuncia que el impacto que eso pudo haber tenido fueron 94.000 votos. Bueno, cuando suman los candidatos inscritos que no participaron en primaria, eso te da 204.000 votos. 204.000 votos. Un tercer detalle importante. Que en algunas regiones pudo haber cambiado el resultado. Claro que en algunas regiones pudo haber incidido en el cambio del resultado. Tercero, sí es cierto que el debate acerca de si participar o no participar, que se prolongó casi hasta la campaña, hasta hoy, por supuesto que no contribuye. Ya quisiera referirme a este tema porque si este tema no se desanuda
en lo sucesivo la participación electoral de entrada va a estar comprometida. Es decir, si no hay una creciente conciencia acerca de las condiciones desventajosas en las que en efecto hay que competir, algunas condiciones son inaceptables sin duda, pero usted no puede abandonar el territorio electoral porque se lo cede el oficialismo y por esa vía legitima la consolidación del régimen autoritario. Ya quisiera referirme a esto porque escucho, por supuesto, como es usual ya, motivaciones emocionales que se esgrimen y al final del día la pregunta de fondo es, bueno, muy bien, si nos abstenemos todos y no participamos más nunca en elecciones, ¿cómo se promueve el cambio hacia la democracia? ¿Usted me puede explicar cómo se promueve la transición hacia la democracia? Entonces de aquí se deducen dos lecciones. En primer término, es cierto que la estrategia no puede concentrarse exclusivamente en la participación en elecciones, pero también es cierto que usted no puede abandonar ese territorio, sobre todo cuando hay unas consultas electorales pendientes y el año que viene está planteada la presidencial. Esto es muy importante. En cuarto término, analizando los factores que pueden haber pesado sobre ese resultado. Bueno, si hay un conjunto adicional de irregularidades, como por ejemplo la reubicación de centros de votación o nucleación de centros de votación 72, en el lapso de las 72 horas anteriores a la consulta. Eso es una irresponsabilidad suprema. Es decir, realmente con qué cara se presentan las cuatro rectoras para justificar una medida como esa. He escuchado cosas de este tenor. Es que hay que eliminar estos centros porque allí hubo violencia. Pero espérese un momentico. Es decir, que vamos a suponer que en efecto hubo algunos ciudadanos que cometieron, acciones colectivas extremas. Por lo que hicieron algunos, que habría que verificar bien, no en todos los casos que la narrativa oficial lo señala, fue cierto, pero está bien, asumamos que en algunos casos se cometieron excesos. Por los excesos de estos pocos se tienen que entonces violar las condiciones y garantías de la totalidad de los electores. Ese argumento no tiene ni pie ni cabeza. Y en efecto, para mí, este fue un factor de mucho peso en la votación final, porque de vuelta, la abstención es importante, pero estuvo muy por debajo del promedio histórico. De hecho, en esta elección se registra la segunda tasa de abstención más baja históricamente. La más baja fue de 2008. La de 2008 fue 34.5%. Es decir, que no se puede pretender una tasa mucho más baja que la que en efecto se registra. Hay una denuncia que hace de la oposición contra ellos mismos, porque dicen, por ejemplo, que en centros electorales no tenían suficientes testigos. De hecho, hoy habló Jorge Rodríguez en una cadena presidencial, aquí pongo las imágenes, donde él explicaba que el proceso era inviolable, sin embargo, captar una huella y buscar en un universo de 18 millones es una cosa que se tarda, no es que tú pones la huella e inmediatamente la captura. Y Eucarice, el candidato de la gobernación de Miranda, que sorprendentemente perdió porque todas las encuestas decían que iba a ganar y es un territorio que más bien es más opositor que del gobierno, pierde. Él dice que es que como no tenían testigos entraron y apretaban varias veces con distintas cédulas la misma persona. Y es importante hacer aclaratorias por parte del CNE sobre esos procesos, si es verdad o no es verdad. ¿Por qué? Porque ya está cuestionado el CNE por el mismo Smartmatic, que dio una rueda de prensa en Londres hace poco diciendo que por lo menos 1 millón de votos eran fraudulentos en las últimas elecciones. En este momento han debido de ser impolutos, impecables en esta. ¿Qué se puede deducir de toda esta discusión entre Jorge Rodríguez y Eucarice, que creo que se llevan bien y son hasta amigos, porque han salido en distintas oportunidades políticamente, ¿no? Claro. No, como tiene que ser y que la gente tiene que tener diálogo y buenas relaciones, no lo critico. Claro, en efecto, por ejemplo, y esta es una crítica que tiene que formularse al liderazgo de la oposición, es inevitable dejar de decirlo. Después de 18 años, mis queridos amigos, ¿cómo es posible que usted no desarrolle un operativo en el que tenga 100% de las actas? Es decir, después de 18 años no se tiene conciencia de la importancia vital de este tema para asegurar un resultado electoral. Si usted no tiene la totalidad de las actas, por la razón que fuera, usted no es capaz de demostrar si en efecto hubo irregularidades severas que pudieron haber impactado sobre el resultado. Así que sí, esta es una tarea pendiente que tienen lo sucesivo, el liderazgo de oposición. Es inescapable el comentario porque en efecto se reconoce que, por ejemplo, en los casos de Miranda y Carabobo, para señalar dos casos concretos, no se tuvo la totalidad de las actas. Entonces, bueno, ¿cómo se va a reclamar luego si usted no tuvo la totalidad de las actas? Pero en segundo término, ahora voy al otro lado. Se sabe de casos que están documentados en donde colectivos armados impidieron la entrada de electores al centro de votación. Se sabe de casos, por ejemplo, en donde cercanos a los centros electorales, como fueron nucleados, se colocaban autobuses de forma tal que se trasladara la gente a esos otros centros de votación. Yo presencié, Pedro, no me lo contaron, lo presencié en vivo, 2 jeeps
llenos de encapuchados, cómo se bajaban en Terrazas de Club Hípico, cerca del centro de votación La Concepción en Terrazas de Club Hípico, sí, presencié como 2 jeeps de gente encapuchada, los 2 jeeps llenos, se bajaron a amedrentar a la gente y a amenazarla. La gente que estaba ahí en unos toldos sencillamente esperando los autobuses o acompañando a la gente que estaba en los autobuses. Así como esas irregularidades, se sabe de casos en los que, por ejemplo, llegaba un individuo que asumía las veces de supervisor, ¿sí?, sin credencial, a centros de votación y que actuaba como el supervisor del proceso, cuando, por supuesto, testigos y miembros de mesa de la oposición lo enfrentan y le dicen, mire, caramba, pero ¿cuál es su acreditación? Yo sí tengo la mía. Usted viene preguntando por acreditación. ¿Quién es usted? ¿Cuál es su acreditación? Resulta que al final el hombre confiesa que es un militante del PSUV. Entonces, ¿a cuenta de qué usted asume ese rol? Es decir, en efecto se constatan irregularidades a lo largo de todo el proceso. Entonces, aquí el punto de fondo es, hay que tomarse en serio la tarea de documentar estas irregularidades en primer término, pero por otro lado, en lo que a la oposición corresponde, hay que tomarse la tarea en serio de hacer el trabajo de la totalidad de las actas, es decir, tener el 100% de las actas. Fíjate, 12 países de América solicitan auditoría de elecciones regionales. Esto está en nuestra página web de Globovisión como noticia principal. Esto lo solicita la MUD exigiendo que se audite todo el proceso electoral desplegado el domingo como condición ineludible para reanudar el proceso del diálogo político. Y los fraudes se cometen, es muy difícil probarlos. Recuérdate en aquella oportunidad donde 6 estudios estadísticos, el Cisne Negro, salió en International Review. En American Statistical Review, eso, pero después ese... dedicado a Venezuela y mira... Pero a ese artículo le siguieron otras refutaciones académicas, así que no voy a creer que fue la única postura. Pero es muy difícil probar un fraude. Al regreso vamos a hablar sobre este tema y qué se puede hacer en este momento por parte de los profesores y del gobierno también. Ya regresamos con más para usted, con Tudy Pensini, Globovisión.